Hace algunos años era común ver llantas abandonadas en calles, bosques y ríos, convertidas en el hogar de animales transmisores de enfermedades. Asimismo, la comercialización ilegal de llantas usadas, el regrabado informal y las malas prácticas de disposición de este residuo representaban un riesgo para la seguridad y la salud. A un problema que no parecía tener salida, un grupo de empresas decidió darle una solución y creó Rueda Verde, el primer sistema sostenible de recolección selectiva y gestión ambiental de llantas usadas. Conformado por más de 70 empresas y respaldado por el Grupo Retorna, nace con el propósito de generar conciencia y prevenir los posibles cambios ambientales ocasionados por estos residuos. Gracias a su labor, miles de usuarios responsables con el medio ambiente han decidido entregar sus llantas usadas a Rueda Verde. Rueda Verde cree en la economía circular, por eso promueve el reencauche técnico, legal y seguro. Asimismo, ha establecido opciones para la recolección de las llantas y alianzas con empresas que las transforman en nuevos productos. Esta labor se extiende a más de 20 departamentos, incluido el archipiélago de San Andrés y Providencia. Su cobertura y trabajo estratégico le han permitido incrementar año a año el número de llantas recibidas, generando múltiples beneficios. Mitigar la contaminación y disminuir el riesgo de incendios, cuidar la salud, garantizar el cierre del ciclo de vida del producto, fortalecer el reencauche profesional, brindar una ruta segura a las llantas para que no caigan en manos de la ilegalidad. Ya son 5 años desde que Rueda Verde empezó a rodar y lo seguirá haciendo hasta llegar a todos los rincones de Colombia para transformar las llantas usadas en soluciones que aporten al desarrollo sostenible del país. Estimados todos, a los asistentes un cordial saludo. En primera medida quisiera agradecer a la Corporación Ecocómputo, a la Secretaría Distrital de Ambiente, por permitir a la Corporación Postconsumo de Llantas Rueda Verde participar en este espacio tan importante del Congreso Virtual de Ecocómputo 2020, Ecoconéctate. Mi nombre es Laura Peraza y soy la coordinadora de gestión estratégica de la Corporación Postconsumo de Llantas Rueda Verde. Me encuentro vinculada a la corporación desde el año 2014 y durante estos 6 años de experiencia he podido observar el cambio de la corporación y su camino hacia la sostenibilidad. Durante esta presentación vamos a hacer un breve recorrido de los antecedentes de que tuvo que enfrentar la corporación para la implementación de este sistema postconsumo. Como es bien sabido, antes de los años 2009 a 2010, donde salió la primera regulación para el tema de llantas, habían algunas políticas orientadas a la gestión de residuos, estaba el Código Nacional de Recursos Naturales y Renovables para la protección del medio ambiente, la Ley 142 del 94, donde se establecía todo el régimen de los servicios públicos domiciliarios. Sin embargo, para la fecha, pues no había una regulación que estableciera la responsabilidad directa sobre la responsabilidad extendida del productor sobre esta corriente específica de residuos. Además, las llantas estaban asociadas también con una, digamos que una mala reputación, obviamente, por la gestión inadecuada del residuo. Su disposición era sinónimo también de malos olores, de inseguridad, de problemas de salud pública, afectación especialmente al paisaje, y estaban acentuadas estas problemáticas sobre todo en las ciudades principales del país. A continuación, les voy a hacer un breve recuento de nuestra historia, la cual es muy importante para entender cómo fue que llegamos a ese modelo exitoso de economía circular que somos el día hoy, y cuáles fueron esos retos que nosotros enfrentamos. En el año 2009 nace estaba el Comité Técnico de Llantas de la ANDI, donde pertenecían las 4 llanteras más grandes, importantes del país, y siendo conscientes de su responsabilidad como empresa, de su responsabilidad empresarial con la sociedad, decidieron realizar o implementar un primer modelo para la gestión de residuos de llantas usadas. Asimismo, el gobierno empezó a identificar la necesidad de hacer la gestión de esta corriente de residuos. Si bien, como les comentaba anteriormente, habían algunas políticas enfocadas a la gestión de residuos en espacio público, a la protección de recursos naturales, no había una regulación que fuera específica para el tema
de llantas en el país. Es por ello que en el año 2010 el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial expide la resolución 1457, por la cual se establecen todas las obligaciones de los productores frente a la implementación de sistemas de recolección selectiva y gestión ambiental de las llantas usadas. Esta primera regulación tenía una particularidad y es que estaba enfocada únicamente a la gestión de llantas de RIN 13 a 22,5 y además que la evaluación de esta regulación para los sistemas se enfocaba únicamente al cumplimiento de unas metas asociadas a la recolección y gestión de cierto número de llantas que los productores hubiesen puesto en el país durante un periodo de tiempo. Es entonces cuando se empieza también a realizar paralelamente el primer piloto de recolección y gestión de llantas en la ciudad de Medellín, ese piloto que los productores habían formulado en el año 2009. En este se empezaron a identificar algunos retos que tenía la corporación para poder ampliar ese modelo en el territorio nacional. En el 2011, ya la ANDI presentó a la autoridad ambiental el sistema colectivo de recolección selectiva y gestión ambiental de llantas usadas, el cual fue presentado, pues como les mencionaba, a través de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia. Para el año 2012, sale la resolución 325, expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, donde aprueban el sistema de recolección. Y pues además de eso empieza también la ejecución del sistema, ampliar su cobertura y se empieza a dar cumplimiento a unas metas de recolección establecidas en la resolución y ya con un sistema aprobado. En el 2013 ya se crea oficialmente la Corporación Postconsumo de Llantas Rueda Verde y en el año 2014 se inicia ya operación en las ciudades principales del país, Bogotá, Cali y Medellín. La meta de recolección para ese entonces ya era de un 30% del promedio de las llantas puestas en el mercado en los años 2011 y 2012, y ya la meta de recolección había subido mucho más a 1.808.846 unidades. Esto debido pues, a que fue el primer sistema postconsumo y muchos de los productores o importadores de llantas, importadores y ensambladores de vehículos también empezaron a adherirse al sistema, siendo conscientes de esa responsabilidad y de sus obligaciones como productores. Para el año 2017, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible había hecho un trabajo ya de la mano también con la corporación, donde identificando algunas debilidades o algunos vacíos que tenía la norma, la 1457, propone la modificación a través de la resolución 1326 de 2017. En esta, pues, surgieron unos importantes cambios, donde se tenían en cuenta también algunos factores que algunos sistemas hermanos de nosotros, algunas otras corrientes de residuos, también habían adelantado en diferentes acciones. Por ejemplo, estábamos haciendo inversiones en temas de comunicación y educación, ampliábamos constantemente la cobertura, teníamos diferentes mecanismos de recolección y cada vez asumíamos más o lográbamos llegar más allá de la normatividad ambiental. Por lo tanto, uno de los principales cambios que hubo dentro de esta resolución fue precisamente el incluir dentro de la evaluación o cambiar el modelo de evaluación, no solamente asociado a un cumplimiento de meta o gestión del residuo, sino que también se incluyeron algunos otros criterios para la evaluación. Esto lo denominaron la evaluación multicriterio. Aparte, identificaron durante estos años de operación que ya llevábamos, pues que habían otros tipos de llantas que tocaba ampliar el ámbito de aplicación de la normatividad y se incluyeron dentro de este cambio las llantas de bicicleta, moto y todo lo que son llantas fuera de carretera. Lo que se hizo fue que en el 2017 se incluyeron para empezar su aplicación a partir del año 2019. Entonces, durante 2017 hasta el año 2019, la Corporación Postconsumo de Llantas Rueda Verde igualmente tuvo que asumir otros retos importantes para ver cómo incluía dentro de su gestión este tipo de llantas y a estos productores en el país. Toda esta historia básicamente nos trae lo que es el día de hoy Rueda Verde.
uno de los modelos exitosos en economía circular, en implementación de sistemas de recolección y gestión de esta corriente de residuos. Tenemos el manejo de los tres tipos de llantas o las tres categorías, llantas de RIN 13 a 22,5. Tenemos también un modelo para la recolección de llantas de bicicleta, moto y además de las llantas fuera de carretera, según lo que establece la resolución 1326. Además, hemos hecho la implementación de diferentes mecanismos de recolección, lo cual nos da cobertura en gran parte del territorio nacional. Llegamos más allá del 56% del país, incluido el archipiélago de San Andrés y Providencia. Adicional, y conforme pues, a lo que exige la resolución 1326 y que se venía realizando con una gestión anterior a la emisión de la resolución, es que realizamos inversiones de más de 880 millones de pesos en temas de comunicación y educación ambiental, recurso bastante importante para fomentar la entrega y gestión de este residuo. Todo esto con una particularidad y es que la Corporación pues, Consumo de Llantas Rueda Verde es un sistema sin ánimo de lucro, asumido el 100% por los productores de llantas en el país. El llegar pues a este modelo de gestión tan exitoso que somos hoy en día nos enfrentó a diferentes retos. El primer modelo de gestión era muy diferente a lo que es hoy en día. Tuvimos que identificar algunas problemáticas, tuvimos que identificar cuál era esa cadena de valor en la cual nosotros teníamos que intervenir para poder llegar a esos modelos de la economía circular. ¿Cómo vencer esos paradigmas de un modelo económico lineal que estábamos acostumbrados nosotros? Como bien sabemos, la cultura o ese modelo económico que nosotros enfrentamos hoy en día o por el cual estamos trabajando para mejorar, es ese proceso de expansión económica o globalización que lo que generó fue modelos económicos lineales de consumo, donde básicamente nos enfocábamos en la extracción de materias primas, en la fabricación, uso de un producto y una disposición final, simplemente, ¿cierto? Teníamos además unos referentes internacionales que nos decían básicamente que las llantas eran un residuo casi 100% aprovechable. Nuestro referente más importante, que es España, tiene un modelo de economía circular bastante exitoso y aprovechan prácticamente el 100% de las llantas a través de la gestión de sus subproductos en diferentes procesos productivos o en la disposición o aprovechando la reincorporación de estos subproductos como materia prima para nuevos productos. Dentro de los principales encontramos entonces las mezclas asfálticas, procesos de valoración energética, la generación de combustibles, producción de autopartes, aprovechamiento de estos subproductos como pisos de seguridad y material de construcción, aplicaciones en ingeniería civil o como mobiliario urbano. Además, nos enfrentábamos en al paradigma también de vencer esos modelos económicos lineales. Como es bien sabido, el proceso de expansión económica y globalización nos enfrenta hoy en día a vencer modelos donde básicamente consiste en la extracción de materias primas, fabricación del producto, su uso y su disposición final sin realizar ningún tipo de aprovechamiento y valorización. Entonces empezamos a ver nosotros como Rueda Verde cómo podíamos adaptar esos referentes internacionales a los modelos económicos del país, a ese contexto nacional, a nuestra geografía, y empezamos entonces a enfrentarnos a estos retos. Tuvimos un primer modelo de gestión, básicamente, muy parecido al lineal, donde intentamos adaptarlo a esa economía circular, donde pretendíamos entonces era hacer una recolección de llantas, ¿cierto? Para el cumplimiento de las metas de nuestros productores. Las entregamos a los gestores. En ese momento el gestor hacía una trituración, era la única alternativa disponible en el país. Estoy hablando aproximadamente del año 2010, donde nosotros entregábamos las llantas directamente al gestor, las trituraba y ellos se encargaban de realizar la comercialización de sus subproductos, de crear esas líneas de negocios.
¿Cuál fue la problemática que empezamos a detectar? ¿Cuáles fueron esos retos que empezamos nosotros a enfrentar en este primer modelo de recolección? El primero fue que a medida que iban pasando el tiempo o los años, más o menos entre el periodo 2010-2014, empezó a crecer también nuestra meta de recolección. Asimismo, teníamos que empezar a llegar más lejos, dar más cobertura. Y esto lo que hacía era que teníamos también una poca disponibilidad de gestores en el país que hacían la trituración del residuo, pero no tenían cómo comercializar ese residuo. En el país tampoco había, digamos, o no había instrumentos normativos que promovieran el uso de este tipo de subproductos. Adicional, para ampliar la cobertura, empezamos a identificar también que habían unos aspectos logísticos que dificultaban nuestra operación. Las llantas son un residuo de alto volumen y por lo tanto era supremamente costoso el modelo de recolección y gestión de estas llantas. Adicional, pues las condiciones geográficas, los costos asociados al transporte dificultaban el tema. Y con respecto pues a la infraestructura, a medida que iba creciendo el volumen de llantas, la meta de recolección, había muy poca cantidad de gestores, estaban centralizados en las ciudades principales, como se observó pues en el tema de nuestra historia. Solamente Bogotá, Cali y Medellín tenían desarrollados algunos gestores, lo cual nos dificultaba también crecer, ¿cierto? Entonces fue cuando empezamos nosotros a pensar cómo adaptar esos primeros modelos de un sistema post-consumo a los principios de la economía circular o cómo la economía circular podía ayudarnos a nosotros a mejorar esos procesos productivos, a transformar todo nuestro sistema de gestión y poder dar cumplimiento tanto a los requisitos de ley, a la resolución 1326, en su momento la resolución 1457, ¿cierto? Dar también, satisfacer las necesidades de nuestros asociados, porque ellos obviamente también requerían de unos servicios, eran quienes o son actualmente quienes están poniendo el capital para la corporación y tenemos que atender también sus necesidades y asimismo las necesidades de los usuarios finales, de esos consumidores que son finalmente para quien está diseñado el sistema postconsumo y para que puedan realizar la entrega y gestión de las llantas usadas. Entonces, cuando empezamos nosotros a hacer un análisis del ciclo de vida del producto y a realizar su gestión con base en los principios de la economía circular. Entonces empezamos a ver dónde podíamos empezar a promover ciertas acciones. La primera de ellas fue cómo cerrar el ciclo de vida del producto. ¿Qué debía hacer Rueda Verde para ayudar a nuestros gestores a promover sus procesos de investigación y desarrollo para encontrar nuevas aplicaciones? Y lo que hicimos fue también empezar a ver cómo podíamos aplicar esos modelos a las regiones donde se estaban desarrollando, cuáles eran las necesidades, cuál era ese core o ese negocio alrededor para poder generar. Entonces nos dimos cuenta que al interior del país, por ejemplo, hay grandes cementeras para quienes son de gran utilidad estos subproductos. Entonces el gestor del centro del país básicamente se iba a enfocar en la comercialización de estos subproductos para la valorización energética y gran parte de su producción está dispuesta para esta alternativa. En el eje cafetero hay un gestor que se dedica básicamente a la pirólisis y lo que hace también es un proceso de simbiosis industrial donde los subproductos de la pirólisis los utiliza dentro de su proceso productivo y la otra parte de los subproductos los utiliza para la creación de autopartes y la comercialización. Y así se fueron desarrollando los diferentes modelos de negocios en el país. El gestor de Cali tenía también otro enfoque comercial para así también diversificar un poco el negocio y que no hubiese una competencia tan fuerte entre ellos y poder promover la gestión de este tipo de residuos. Adicional a ello, Rueda Verde también participó de la mano con el apoyo de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia y de otras instituciones, tanto públicas como privadas, para promover normativas que fomentaran el uso de subproductos de llantas en el país. La inclusión de este tipo de residuos en asfaltos modificados que mejoran claramente su calidad y tienen muchas ventajas competitivas frente a un asfalto tradicional. Igualmente, cómo promover la valorización energética. Entonces, hemos hecho un trabajo de la mano con diferentes instituciones para promover este tipo de alternativas y asimismo ayudar a los gestores a que puedan mover esos inventarios y a crecer este modelo de negocio en el país.
Con respecto al desarrollo de nuevos gestores en diferentes zonas del país, asociado pues a los modelos de negocios que ellos ya tenían, esto nos ayudaba también a modificar un poco nuestro modelo logístico, a tener eficiencias también, a cómo crecer en cobertura, ¿cierto? Ampliar la capacidad de procesamiento además en diferentes zonas del país y poder llegar mucho más lejos, aminorando un poco los costos de procesamiento y logísticos del sistema. Asimismo, impulsar la investigación y desarrollo para nuevas tecnologías que optimizaran los procesos productivos de los gestores. Hubo una parte muy importante también como que implementamos a través de la Corporación Postconsumo de Llanta Rueda Verde y es uno de los principales principios de la economía circular, que consiste básicamente en el aprovechamiento de ese residuo, en alargar la vida útil de ese producto, en realidad cuando aún no se ha convertido en el residuo. Este es el caso de las llantas reencauchables que muchos de nuestros productores ponen en el país y que por desconocimiento no se le estaba dando el uso técnico que les correspondía. Estas llantas simplemente estaban siendo usadas y se disponían. No obstante, las llantas también reencauchables tenían una mala fama debido a que el reencauche en Colombia empezó a implementarse durante alguna época bajo lineamientos que no eran técnicos, digamos que podemos llamarlo como un reencauche ilegal, por así decirlo, que no cumplía con los requisitos técnicos de las llantas. Esto obviamente generó bastantes incidentes e hizo que fuera un mecanismo que empezara a tener como mala fama, que los consumidores no les gustaba mucho y que le tenían cierta precaución. De la mano con la ANRE y con algunos reencauchadores que de hecho no hacen parte de la ANRE, pero que hacen un procesamiento técnico de este producto, empezamos a impulsar el reencauche como una alternativa segura y promoviendo de cara al usuario y al consumidor cuáles eran esos requisitos o esas precauciones que debía tener para poder hacer uso de este tipo de alternativas. En este sentido, pues Rueda Verde ya tiene incluido dentro de su modelo de gestión el reencauche como una de las alternativas viables y seguras para el aprovechamiento de las llantas y mediante ellas promueve alargar la vida útil de este producto hasta ya el momento que pierde esa propiedad y se convierte en residuo para realizarlo en su gestión. Otras de las dos grandes alternativas que hoy se están desarrollando en Rueda Verde y que cada vez están tomando más fuerza es el procesamiento de valoración energética. En ese momento se está trabajando directamente con Argos y con Holcim para incluir este procesamiento dentro de todo lo que es el proceso de cementeras y aprovechamiento energético, o aprovechar ese poder calorífico que tiene este subproducto, tal como es el TDF. Adicionalmente, se están estructurando algunas propuestas para suministrar este subproducto precisamente a empresas como Brinza, Cemex, Veolia, Cementos Alión y Ternium para realizar también la inclusión de este subproducto en todos sus procesos productivos como una materia prima o suministro también en la cadena de valor de ellos, incluirlo así como un proceso de simbiosis entre las empresas y las organizaciones, pues para poder aprovechar esos residuos como materia prima de otros productos. Adicionalmente, como les comentaba, pues el tema de la pirólisis. Actualmente solamente hay un gestor que hace la implementación de este proceso productivo, lo incluye dentro de incluye los subproductos como un suministro bastante importante para su proceso y adicionalmente de él tiene una línea de negocios que es la generación de autopartes, los comercializa como autopartes. Adicional, pues tenemos otro tipo de aprovechamiento que se le da a los subproductos de las llantas, como son las autopartes
o se está empezando a incluir dentro de obras civiles o como material de construcción, que como vemos en los antecedentes, eran temas que no eran viables en el país y que gracias al trabajo de Rueda Verde aunado con el de los productores, los gestores y algunas entidades públicas y privadas, hemos logrado promover el uso de estos subproductos y empezar a promover también la regulación y el contexto nacional del país para que empiece a haber un aprovechamiento de los mismos. Hoy en día, Rueda Verde tiene, gracias a todo ese arduo trabajo, a esa colaboración con entidades públicas, privadas, gracias al trabajo de los productores y de los gestores, un modelo bastante exitoso en la implementación de los principios de la economía circular. Hemos logrado transformar finalmente o vencer ese paradigma de la economía lineal a través de la transformación de todo nuestro proceso productivo. Hoy en día entonces logramos que esas llantas, en primera medida, alargar su vida útil a través de la implementación del reencauche técnico, volverla a incluir como un producto que se puede usar nuevamente y adicionalmente a través de tecnologías como el procesamiento de la trituración mecánica o la pirólisis, adquirir ciertos subproductos que nos sirven para incluir ese recurso dentro de nuevos productos como procesos, dentro de procesos industriales. Es decir, implementamos uno de los principios más importantes de la economía circular, que es convertir ese residuo en un recurso para nuevos procesos productivos, que es básicamente una de las principales características o uno de los objetivos, que es la reincorporación de materiales en la transformación de esos procesos. La Corporación Postconsumo de Llantas Rueda Verde se encuentra en una constante evolución. Ese modelo exitoso igual tiene que adaptarse a los mayores retos de la sostenibilidad que cualquier empresa puede enfrentar, que es adaptarse a la dinámica de los contextos nacionales del país, inclusive a los contextos globales, que no son estáticos y que normalmente se van transformando día a día. Entonces, esos sistemas se enfrentan a uno de los mayores retos, que es básicamente adaptarse también a los requerimientos de sus asociados, de los productores, del gobierno, de sus usuarios finales y pues los requisitos propios del mismo sistema, que nos implican seguir avanzando y seguir implementando los principios de la economía circular, retos que nos ayudarán de pronto pues más adelante o a mantenernos en ese contexto de sostenibilidad para los sistemas. Uno de los mayores retos que enfrentamos hoy en día es el tema de la corresponsabilidad. En Colombia, básicamente, la regulación está establecida o se interpreta básicamente que toda la responsabilidad la deben asumir esos productores. Es por ello que la Corporación Postconsumo de Llantas Rueda Verde, de mano con entidades públicas y privadas, y asimismo en un trabajo unado con el Ministerio de Ambiente, están trabajando en los modelos de ecovalor, de mirar cómo es esa corresponsabilidad a lo largo de toda la cadena y el ciclo de vida del producto, no solamente de los productores, sino de los distribuidores y comercializadores, y asimismo del consumidor final, porque hay unas responsabilidades que deben ser asumidas por todos. Obviamente, el hecho también que toda la responsabilidad la asuman los productores, o por lo menos la responsabilidad económica y financiera de los sistemas para su implementación, implica un peligro para los sistemas de garantizar su sostenibilidad y su permanencia en el tiempo. La regulación lo que nos pide a nosotros es que a medida que pasen los años vamos creciendo igualmente en una meta de recolección. Tenemos que ir dando mayor cobertura, tenemos que invertir mayores recursos también en temas de comunicación y educación, en temas también para seguimientos del sistema, para su evaluación y para garantizar que cumplamos con todos los requisitos normativos y operativos que debe tener un sistema postconsumo. Por lo tanto, estamos trabajando pues cómo debe ser esa corresponsabilidad en el país. Modelos de referentes internacionales nos demuestran que es necesaria la implementación de estos instrumentos normativos para poder garantizar la sostenibilidad de los sistemas en el tiempo.
Adicionalmente, trabajamos de la mano con la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales y Ministerio de Ambiente para generar instrumentos que nos ayuden a mejorar los modelos de evaluación y seguimiento del sistema. Durante todos estos años de operatividad, hemos encontrado diferencias entre los sistemas, cómo operamos, cómo llegamos a las diferentes regiones, nuestros mecanismos de recolección y gestión son diferentes. Son sistemas completamente aparte y que tienen que tener un estándar para su medición y control. Por lo tanto, trabajamos de la mano con ellos para poder mejorar esos instrumentos de evaluación a los sistemas post-consumo. Adicionalmente, hay un reto bastante importante que tenemos que asumir no solamente el sistema, sino los productores. De hecho, creo que es una responsabilidad bastante importante para los productores, que es el implementar ese principio de la ecoconcepción. Cómo a partir del diseño de un diseño de un producto puede facilitar al ampliar su ciclo de vida o que tenga más oportunidades para su aprovechamiento y valorización. Esto es una responsabilidad, digamos que directamente de los productores, sin embargo, todos tenemos que intervenir. Nosotros como sistema postconsumo conocemos cuál es el contexto económico, cuál es el contexto productivo. Igualmente, la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia tiene ese contexto empresarial de cómo podrían mejorarse esas oportunidades bajo el enfoque del diseño de los productos. Y adicionalmente, que nos falta todavía por trabajar mucho, esto es a nivel nacional, básicamente, también requerimos aunar muchos esfuerzos para lograr estos modelos de gestión, es el desarrollo basándonos en los principios de la ecología industrial y territorial, esas simbiosis industriales, esa reunión de empresas que tengan como objetivo soluciones, promover soluciones que sean innovadoras, encontrando diferentes formas o transformando sus procesos para poder realizar el aprovechamiento de los residuos incorporándolos como materias primas. Algo muy parecido a lo que estamos realizando en este momento en Rueda Verde, sin embargo, es encontrar, explorar esas opciones en ese sector industrial, en ese tema de parques industriales que nos permitan hacer temas de investigación y desarrollo con el objetivo de transformar esas cadenas productivas. Es por ello que Rueda Verde sigue trabajando en la implementación de estos principios. Se va a enfrentar con muchos retos a futuro. Como lo mencionaba, los retos de la sostenibilidad básicamente consisten en adaptarnos a esos cambios, en adaptarnos a los requerimientos, en adaptarnos también a los contextos que nos exigen el desarrollo industrial y empresarial como país, pero poder garantizar igualmente la sostenibilidad de los sistemas, la sostenibilidad ambiental de nuestro entorno y la protección de esos recursos naturales o por lo menos mitigar esos impactos ambientales que estamos generando por el consumo de estos productos. Por ello, Rueda Verde en este momento sigue trabajando de la mano con las corporaciones que hacen parte del Grupo Retorna y hacen parte fundamental de una mesa de trabajo que se está realizando en este momento, que lidera en este momento Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en el marco de la definición e implementación de la Estrategia Nacional de Economía Circular. Donde básicamente Rueda Verde y los otros, la Corporación Postconsumo de Llanta Rueda Verde y los otros sistemas a partir de su experiencia pueden aportar bastante conocimiento del sector y de cómo mejorar estos nuevos modelos productivos y de negocios a partir de la transformación de procesos industriales donde se incorporen básicamente en su cadena de valor el aprovechamiento y valorización o el manejo eficiente de los materiales y estos residuos. Nosotros trabajamos o estamos, digamos que la estrategia está formulada bajo 6 premisas o líneas de acción, de las cuales Rueda Verde se encuentra dentro de esa primera línea de acción, que es el flujo de materiales industriales y productos de consumo masivo. Estamos transformando precisamente esas cadenas productivas para poder realizar la inclusión de los subproductos de llantas usadas de todas las categorías de las llantas en nuevos procesos. Cómo mejorar y cómo ver oportunidades para que las cadenas de valor de diferentes empresas se puedan ver beneficiadas y puedan ver en la gestión de los residuos una oportunidad para mejorar sus modelos de negocios.
Rueda Verde entonces tiene un compromiso con el país, con la sociedad, con sus asociados, en continuar haciendo parte de esa transformación, de ese constante cambio, de seguir buscando opciones para mejorar las cadenas productivas donde se encuentren el consumo de las llantas a través de fomentar todo el tema de aprovechamiento y valorización de los subproductos. Ha sido un proceso bastante largo. Empezar desde cero o implementar un sistema postconsumo desde cero nos ha enfrentado a bastantes retos. Sin embargo, nos encontramos comprometidos con el país para poder seguir aportando a la sostenibilidad y transformación tanto empresarial, industrial, económica y sobre todo velando por la sostenibilidad ambiental de Colombia. Muchas gracias. El mundo vive el momento más difícil de su historia. Los residuos postconsumo arrojados han causado un daño irreparable en el ambiente. Y esto le ha dado vida a un enemigo que amenaza con destruir lo que queda. Todos lo llaman Impactus. Ahora las débiles mentes de los humanos están bajo su control y está destruyendo su conciencia ambiental. Todos arrojan peligrosos residuos postconsumo que inundan calles y ríos. El poder destructivo de Impactus aumenta. Pero el planeta no está solo. Ellos son la Liga Retorna y su misión, combatir el poder de Impactus y liberar al mundo de su dominio. Ruby Gear transforma las llantas en un lazo con el que intenta atrapar a Impactus. Ecovid usa su inteligencia artificial para enseñar a las personas cómo hacer reciclaje tecnológico. Con superfuerza, Voltio levanta todas las baterías de auto y moto que han sido arrojadas. Reddy se ha unido a la batalla para proteger la capa de ozono, transformando los electrodomésticos viejos en tecnologías limpias. Los mellizos Atom y Alcalina cierran el ciclo de vida de las pilas con energía positiva. Amaru, con el poder de sus cápsulas, retira de cada rincón los desechos de insecticidas. La lucha ha empezado. Pero para alcanzar la victoria, la Liga Retorna necesita el compromiso de cada persona, empresa y gobierno. Así que la próxima vez piensa bien a dónde llevas tus residuos. No alimentes el poder de Impactus. Solo así podrá retornar la esperanza a Colombia y al mundo entero. ¿Sabías que algunos residuos requieren un manejo especial y diferenciado? Te invitamos a conocer las corporaciones postconsumo del Grupo Retorna, para que seas un consumidor responsable. Cierra el ciclo, recolecta tus envases y empaques de insecticidas de uso doméstico, como aerosoles, plaquitas o pastillas, bombas manuales, difusores eléctricos, geles y envases plásticos o de aspersión de insecticidas domésticos. Ecocómputo recolecta y da un manejo ambientalmente seguro a tus residuos tecnológicos como monitores, CPUs, tablets, portátiles, teclados, mouse, impresoras, USBs y speakers. Pilas con el ambiente. Recolecta tus pilas usadas AA, AAA, pilas de botón, C y D, pilas cuadradas de 6 y 9 voltios, baterías del ejército, baterías de celulares, de computadores y de radioteléfonos. Recoenergy gestiona de forma segura y responsable las baterías usadas de plomo ácido provenientes de vehículos y motos. Red Verde se encarga de gestionar de manera ambientalmente segura las neveras, lavadoras, hornos microondas y aires acondicionados en desuso. Si necesitas la recolección en casa de tu equipo, comunícate al 317-405-0510. Rueda Verde
Recolecta las llantas usadas de RIN 13 a 22.5 de tu automóvil, camioneta, bus, buseta, volqueta o tractomula. Ahora que ya conoces las corporaciones postconsumo del Grupo Retorna, te invitamos a separar y entregar tus residuos. Visita nuestras redes sociales para conocer más información y así convertirte en un colombiano consciente con el ambiente.